Gracias, presidenta. Bueno, antes de empezar, simplemente reconocer que tiene razón, es un senador preopinante, el senador Mena, que hay que dejar de utilizar Alemania para cuando nos plazca. Recordemos que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que en Alemania había más pobres que en Argentina. Así es que muy bien sus palabras, porque realmente han utilizado esa frase varias veces de una manera que no corresponde. Pero decirle también que en Argentina, hoy, como todos estos días, no está solamente de luto por la cantidad de fallecidos COVID. Hoy el Senado de la Nación también está de luto porque los senadores, aquellos que somos representantes de las provincias, que tenemos que defender sus derechos y tenemos que defender el federalismo como principal obligación, vamos a enterrar ese federalismo que establece nuestra Constitución y las leyes. ¿Y por qué digo esto? Básicamente, porque vamos a sancionar una ley o vamos a darle media sanción con el voto del kirchnerismo, que va a convertir a un presidente en un emperador, que le va a dar la suma del poder público, que se va a rogar facultades que le competen a las provincias. Miren, el Estado Nacional es un aparato burocrático en manos de un jefe, de un presidente, o ahora va a convertirse en emperador, que concentra el monopolio de la presión, de la violencia o de la seguridad. ¿Para qué? Porque maneja la vida del resto de las personas, de los argentinos. Por eso la Constitución es quien nos garantiza derechos frente a este Estado burocrático encabezado por quien lo dirige, para que no nos aplaste con normas y decisiones que van en contra de esos derechos. La Constitución es el gran escudo sobre el cual nos defendemos los argentinos cuando hechos como el de hoy o leyes quieren salir al frente para violar los derechos que establece la Constitución y convertirse en un Estado totalitario. ¿Por qué digo esto? Porque hay normas que hoy cree el Estado Nacional que tiene o funciones que no le son propias, por lo tanto no las puede asumir por sí mismas. Salud, educación, tránsito interno, cuándo cerrar o abrir un negocio, son facultades que le corresponden a las provincias argentinas, que definen los gobiernos provinciales, no el Estado Nacional. Una ley no puede venir a tomar esas facultades que no son concurrentes, asignársela como propias y definir lo que va a ocurrir en las provincias. El gobierno federal no se puede arrogar funciones que la Constitución no les dio para tomárselas para sí misma y para decidir por encima de los gobernadores, que no veo la hora que se pongan los pantalones y generen que esta ley frente a la justicia, que les embola que vayamos a la Corte Suprema de la Justicia, porque pareciera que cuando uno va a la Corte no está bien a defender sus derechos y tampoco le gusta cuando la Corte nos da la razón. Y como no le gustó que la Corte le diera la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pensaron que una ley puede llegar a subsanar ese fallo de la Corte y permitir que Alberto Fernández, próximamente devenido en emperador, vaya a decidir por sobre las provincias. Los gobernadores no pueden recibir instrucciones del presidente. No son delegados del presidente en un gobierno federal. Los gobernadores no pueden avalar esta ley que les impide ejercer sus funciones federales según la Constitución. Es tan tremenda esta ley que poco dice, pero mucho da al futuro emperador de la Argentina, que dice lo siguiente: genera una especie de semáforo epidemiológico donde hay una serie de normativas que dice cuáles lugares de la Argentina, desde un escritorio de Buenos Aires, van a cerrar, no van a poder trabajar, no van a poder transitar. Que termina diciendo ese artículo, que es el artículo 3, dice: facultase a la Autoridad Sanitaria Nacional para modificar los parámetros previstos en este artículo. Quiere decir que no existe ningún semáforo. Es mentira. Van a cerrar y van a abrir cuando quieran, porque van a cambiar las normas cuando quieran.
Y no me extrañaría que si en algún lugar van a perder las elecciones, quieran cambiar y cerrar la fecha para que la gente no vaya a votar ese día. Eso es lo que tienen pensado. No me vengan a decir que están preocupados por las muertes, porque si estuvieran tan preocupados por las muertes, hubieran conseguido más vacunas, hubieran comprado Pfizer, hubieran hecho las cosas que tienen que hacer. Lo que están haciendo ustedes, lamentablemente, utilizar esas muertes de las cuales son responsables ustedes, no los gobernadores, para robarse facultades especiales para poder generar un emperador en Argentina que ahora es un presidente manejado por la vicepresidenta. Eso es lo que pasa en la Argentina y eso es lo que quieren aprobar hoy. Que en cada pueblo o ciudad de la Argentina no decida ni el intendente, ni el jefe comunal, va a decir un burócrata desde la ciudad autónoma de Buenos Aires o desde su despacho, de acuerdo a un semáforo inexistente, porque lean de vuelta ese artículo 3 donde dice que lo pueden cambiar cuando se les ocurre, ese semáforo inexistente de cerrar, abrir, si pueden transitar, si no. Mire, la ley tiene perlas tremendas, algunas hay que hablar, que hasta podrían causar gracia, ¿no? Dicen cómo tienen que toser las personas humanas. Les recuerdo que las personas físicas no tosen. Entonces, está mala eso de agregarle humana. Así que al que redacta, la verdad que habría que informarle estas cuestiones. También esta ley establece parámetros absolutos. Dice cuándo se va a cerrar los comercios gastronómicos y el aforo de los comercios gastronómicos. Ya no decían los intendentes, ¿se dan cuenta? Porque actualmente Fernández sacaba un DNU. Las provincias, con la justa facultad que tienen de adherir o no a normas que no les son propias a la nación, sino a la provincia, adherían en mayor o menor medida. Después, los intendentes, con sus gobernadores, adherían de acuerdo a lo que pasa, porque hay ciudades libres de COVID en Córdoba. Y en esas había otras restricciones, por ejemplo. Pero con esta ley, ustedes van a decidir hasta por el más mínimo lugar. Ustedes no, el emperador Fernández, hasta el más mínimo lugar, cuando se abre, cuando se cierra, por sobre las autonomías municipales, por sobre las autarquías y autonomías provinciales y por sobre todas las cosas. Casi conformándose una especie de abstracción, donde va a dirigir tipo la novela 1984, van a decidir sobre la vida de todos los argentinos. No lo podemos permitir. Nosotros vamos a votar en contra. Nuevamente esta ley va a ir a la Corte Suprema, aunque no les guste y nos digan que llevamos las normas a la Corte Suprema como si no tuviéramos derecho a defender nuestros derechos constitucionales. Y le va a ser declarada inconstitucional, porque ustedes no pueden ceder facultades que no les son propias. Las provincias son dueñas de la salud, de la educación, cuándo dar clases, cómo hacer con sus hospitales, que además la nación no los tiene. En mi provincia hay 2 hospitales nacionales solamente, 2. Una maternidad que no trata temas de COVID y un hospital de escuela. El resto lo bancamos los cordobeses o los municipios. No vengan a decidir sobre lo que nosotros tenemos potestad jurisdiccional y sobre lo que nosotros pagamos y mantenemos con nuestros impuestos. No corresponde. El hecho que desde un escritorio de la capital federal, de la Casa Rosada, donde se les ocurra, puedan decidir sobre la vida de los argentinos es inconstitucional. La Constitución es nuestro escudo, para que no nos avasallen más. No vamos a permitir la ley del emperador Fernández. No es oportuno. Si no, no somos nosotros, serán otros que se presenten a la justicia y van a pedir la aplicación del artículo 29 de la Constitución a quienes votaron esta ley, que dice claramente el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias, ni la suma del poder público de las provincias, ni otorgarle sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable. Vaya Y cerrando, senadora. sujetarán a los que sí, termino con esta frase, a los de los conscientes y firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Estimados senadores, no traicionen a la patria, no traicionen a su provincia, no voten esta ley y no consumen la decisión de generar un emperador en Argentina. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Tiene la